nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Esta es una de las conversaciones en el año más esperadas, ¿no? Porque ya se acaba de dar unos cambios al plan fiscal, también al plan de ajuste de deuda, así que por lo tanto esto es tema obligado y vamos a continuación a escucharlo detenidamente. Pero antes de eso, hay una actividad que va a estar usted este próximo miércoles, a la cual hizo referencia la semana pasada, con el economista Daniel Santamaría Ots en la Casa Soberanista. Básicamente, ¿qué es lo que va a haber allí, licenciado? Bueno, vamos a presentar desde la perspectiva económica y jurídica de qué se trata esto del plan de ajuste de deuda, por qué eso tiene que ser parte del debate público, por qué nos tiene que importar. Esto no es un asunto meramente de los bonistas y de gente extranjera que hizo inversiones en Puerto Rico. Esto es un asunto que nos concierne a todos y a todas, y vamos a desmenuzar las consecuencias de este plan y explicar por qué entendemos, ¿verdad? Porque esto no es nuevo, por qué entendemos que el plan es muy perjudicial para Puerto Rico y va a crear el escenario que podría hacernos caer en una segunda quiebra, que es lo peor que nos podría pasar. Bueno, así que ya lo saben, eso es este miércoles a las 7 de la noche en la Casa Soberanista, eso de la Placita Santurce. En la Placita Roosevelt, sí. Y a las 7 de la noche, la Casa Soberanista es donde ha estado el MUS, ¿verdad? Ubicado en las instalaciones que tienen ellos allí. La actividad va a ser muy importante, José Elías, porque la información que la Junta está circulando está llena de medias verdades. Y están ellos haciendo unas representaciones de unos logros que realmente cuando uno los examina detenidamente no están diciendo las cosas como son, y es necesario obviamente desmentir esa información y particularmente señalar la falta de estudios o de análisis periciales concretos que justifiquen las aseveraciones que están haciendo ellos de por qué ese acuerdo es bueno. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de los cambios al plan de ajuste de deuda. Licenciado, comenzamos para que nos explique lo relevante que es la información que trasciende en días recientes y que debe conocer el país de las verdades, que evidentemente la Junta no le va a decir al país y mucho menos tampoco al gobierno. Bueno, deberás haberte fijado, porque me lo comentaste en la pausa antes de comenzar al aire, que los bonistas están súper contentos con esto, ¿no? Así es. Los bonistas están... de deuda constitucional legítima, un anuncio de 2 páginas pagado, hablando por fin un futuro con posibilidad. Bueno, y cuando tú miras la otra cara de la moneda, ni siquiera el gobierno de Puerto Rico está contento con el plan de ajuste de deuda. Ahí va a haber una batalla grandísima en torno a si se puede confirmar ese plan o no se puede confirmar. Mi análisis jurídico es que el plan no se puede confirmar porque hace falta la legislación sobre la cual tiene poder la legislatura y la gobernadora. La Junta hasta ahora no tiene el poder de legislar, a menos, José Elías, que un Congreso futuro le dé esa facultad a la Junta. Mientras eso no ocurra, la jueza está limitada y no puede confirmar ese plan de ajuste de deuda. Ahora, hemos hablado que el gobierno podría estar sujeto a múltiples presiones. Ellos están ahora en un trámite de haber sometido el borrador. Cuando digo ellos me refiero al gobierno. Sometieron el borrador del próximo plan fiscal del gobierno de Puerto Rico. Te había señalado anteriormente que ese plan de ajuste de deuda no tiene pies ni cabeza porque no está anclado en un plan fiscal que sea confiable, y esto de que no es confiable es evidente porque ellos hicieron una serie de aseveraciones sobre cómo iba a crecer la economía que no se materializaron porque la fuente principal de crecimiento iba a ser la inversión en la reconstrucción del país luego de Irma y María, y eso no se dio. Por ende, el plan fiscal es fatulo, no tiene bases científicas, y aún sin tener esa información concretada ya, pues han prometido a los bonistas unas cantidades de dinero que no son viables. No se sabe de dónde van a salir los 1.500 millones de dólares. Así que es bien interesante que ese desfase podría ocasionarles problemas porque podría obligar a la Junta a tener que hacer reducciones mayores en los dineros asignados para los servicios públicos y tratar de insistir con mayor fuerza en la implantación de las llamadas medidas estructurales en el ámbito laboral, que ellos siguen insistiendo
en que la ley 80, por ejemplo, debe eliminarse, cuando la evidencia es contundente de que la reforma de la ley 4 del 2017, esa reforma que hizo Rosselló en torno a nuestros derechos laborales, eso no ha resultado en empleos que justifiquen la pérdida de esos derechos. Así que vemos a una junta que está llegando a unos acuerdos sin validar científicamente que esos acuerdos se pueden cumplir y ni tan siquiera sin cumplir con el trámite de tener un plan fiscal que sea confiable y que haya sido aprobado antes de llegar a los acuerdos. Esta situación de desfase es realmente muy mala para el país porque obviamente va a explotar cuando vengan los análisis bien puntuales, porque los opositores a este plan de ajuste de deuda estarán ya en los procesos de analizar detenidamente cuáles son las implicaciones. Cuando vengan esos análisis nos vamos a dar cuenta de cómo la manera en que la Junta ha operado ha sido un desastre para Puerto Rico. No han definido los servicios esenciales, se ponen a llegar a acuerdos sin tener un plan fiscal confiable. Por ende, están haciendo promesas que ellos mismos no saben si las pueden cumplir. Esto en un escenario, José Elías, de muchas incertidumbres todavía. Tenemos el impacto de los terremotos en el crecimiento económico. Tenemos el impacto de la amenaza del virus, del coronavirus, que podría eso hacer frenar no solamente la economía de Puerto Rico, sino la economía global. Tenemos la incertidumbre de la ley 154, que no se ha aclarado finalmente qué van a hacer esas compañías a las cuales se le está cobrando unos impuestos que suman casi 2.000 millones de dólares y que ya el Tesoro Federal ha dicho que esos impuestos no van a tener un crédito contributivo a nivel federal y por tanto estas compañías podrían escoger irse del país, no a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo podrían escoger irse del país y habría una reducción dramática de los impuestos que se recauda el gobierno. Y a todo esto, pues súmale el asunto de que están prometiendo una cantidad de 1.500 millones de dólares a los acreedores que no se sabe cómo es que se va a poder levantar en un presupuesto que ronda alrededor de los 9.000 millones de dólares. Hay una fuente de ingresos, José Elías, que ellos no han querido tocar porque es la base del lucro que genera el sistema colonial, que son los incentivos de impuestos, ¿no? Que son estos beneficios que se le dan a las empresas. Aquí tenemos una multiplicidad, ¿verdad?, de beneficios de esa naturaleza, lo que hace que el gobierno no recaude los dineros que se expiden en beneficios, y por ende hay una fuente que podría explorarse para tratar de eliminar los incentivos contributivos que son inoficiosos, los incentivos contributivos que no generan un retorno de inversión, de manera que aumenten los recaudos, pero la Junta no ha querido tocar eso. Fíjate que eso no está dentro de lo que ha sido, ¿verdad?, lo clásico en las medidas estructurales que ha querido implantar la Junta mediante los planes fiscales. Este asunto de tocar los incentivos solamente se menciona porque Promesa ordena un estudio. Y hemos ya conversado de que el Departamento de Desarrollo Económico ha sacado ya algunos datos relacionados a ese estudio y el resultado es escandaloso. Anualmente el gobierno deja de ingresar 20.000 millones de dólares con incentivos que le da a las diferentes compañías e individuos. Hay incentivos ahí que son buenos porque, por ejemplo, traen unos beneficios sociales, como por ejemplo el incentivo de que las personas puedan deducir sus intereses de las hipotecas de sus residencias, ¿verdad? Eso ayuda a las personas a poder comprar su casa, que es importante, es un valor social importante, pero hay otros incentivos, como por ejemplo los que se le dan a Monsanto para que haga sus prácticas agrícolas en la zona sur, que no son necesarios porque Monsanto vendría a Puerto Rico, no importa el incentivo que se le esté dando, porque las condiciones de Puerto Rico en términos agrícolas son las ideales que ellos necesitan. Así que hay que reevaluar eso y ahí podría haber el dinero, pero mientras eso no se toque y no sea parte del plan fiscal y no haya voluntad política de la legislatura, pues ese dinero no va a llegar a las arcas del gobierno. Y ahí es que con todas estas incertidumbres, José Elías, se está haciendo esta promesa de 1.500 millones de dólares, pero con el agravante de que quieren asegurar esos bonos con propiedad. Quieren emitir nuevos bonos de Cofina
que era una fuente de ingreso que tenía el gobierno, el impuesto del IBU, y ahora la quieren comprometer emitiendo nuevos bonos de COFINA para poderle dar el 50% de los nuevos bonos GOs a estos acreedores, y luego van a hacer unas emisiones que van a estar garantizadas con unos ingresos que nadie más va a poder tocar. Así que están convirtiendo un bono chatarra que era garantizado con meramente la entera fe y crédito del gobierno de Puerto Rico, que en realidad en estas circunstancias es un mero papel, y ahora quieren asignarle una propiedad, lo que hace esto un bono que no se puede menoscabar en el momento en que incurramos en otra quiebra. ¿Y por qué hablamos de otra quiebra? Porque cuando vemos las incertidumbres que hay, cuando vemos que las proyecciones del plan fiscal están amparadas en unos supuestos que no se dieron, pues sabemos que no va a haber crecimiento económico. Con la falta de crecimiento económico, pues vienen los déficits fiscales, y al haber déficit fiscal el gobierno tiene que escoger entre pagar las pensiones o pagar los servicios esenciales o pagarle a los bonistas. Y en esa disyuntiva normalmente los políticos escogen cubrir los servicios esenciales, y entonces caemos en un escenario donde no se puede pagar la deuda y estaríamos forzados, no sé si a un título 3, porque en realidad podría cambiar la legislación, podría ser una ley de quiebra local si Puerto Rico alcanza su descolonización, pero el escenario es bien probable, José Elías. Mira, Argentina está en la misma situación actualmente, de una segunda o tercera quiebra, porque no es necesariamente la segunda, en donde las medidas de austeridad implantadas por Macri y el exceso en tomar prestado de ese gobierno, pues llevaron a la Argentina ahora que no pueda pagar. Y eso en un contexto en el cual toda la deuda es no asegurada, pues uno puede hacer los ajustes, pero cuando ya tú entras a asegurar estos bonos, pues en esa segunda quiebra no puedes menoscabarlos y habría que ir detrás del hueso, habría que ir a menoscabar y reducir dramáticamente los servicios esenciales, las pensiones y lo que se le paga a los demás suplidores, etcétera. El plan de ajuste de deuda, José Elías, no rebaja la deuda de Puerto Rico a 11,000 millones de dólares, como dice la Junta. Eso es una mentira, porque hay un down payment que van a dar, hay un pronto que van a dar que por lo menos es de 3.8 mil millones de dólares. Por ende, estamos hablando de casi 15,000 millones de dólares lo que el gobierno estaría pagando, y es al tú añadir eso, pues se caen esas cifras fantasiosas que ellos están poniendo de que el nivel de deuda de Puerto Rico bajaría al 9% de los ingresos totales del gobierno de Puerto Rico, que también es otra manera distorsionada de presentar eso, porque el plan de ajuste de deuda es solamente de edificios públicos, del sistema de retiro y del gobierno central. Entonces mira lo que ellos hacen, para decir que lo que van a pagar es solamente el 9% de lo que ingresa el gobierno. Están incluyendo todos los ingresos del gobierno, no exclusivamente los ingresos del gobierno central y de retiro y de la autoridad de edificios públicos, y por tanto están presentando los datos de una manera falsa para que ese numerito de 9% suene impresionante. Cuando tú vas desmenuzando, José Elías, esos datos que la Junta señala como que son logros, pues te vas dando cuenta de que en realidad no lo son, y que es un esfuerzo por venderle al pueblo de Puerto Rico, por venderle al gobierno un plan que solamente pone contentos, ¿verdad? Parecen un perro con dos rabos a los acreedores de bonos. Y el propósito de la Junta, José Elías, no podría ser más malsano cuando tú tomas en cuenta de que todavía está la decisión del caso de Lutier pendiente. Cuando tú ves que cada semana que pasa no sale esa decisión, tú te tienes que estar preguntando cuál debe ser el proceso que se está llevando a cabo entre los jueces del Tribunal Supremo, que ha atrasado tanto esa decisión, cuando la ley promesa establece que las decisiones relacionadas a la ley tienen que hacerse con la mayor premura posible dentro de las circunstancias, y eso incluye hasta el Tribunal Supremo. Así que habiendo un mandato de ley de que resuelvan rápido, no han podido resolver ese caso con la premura que se esperaba. Se esperaba, ¿verdad?, que para diciembre se tuviera una decisión. Había gente que planteaba que esa decisión iba a bajar a la otra semana de la vista oral, en el mes de octubre, pero ya tú ves. Y es que hay una serie de intereses bien importantes que están en conflicto y que no es fácil para este tribunal balancearlos, y ahí podría venir una decisión, José Elías,
declarando que los miembros de la Junta son inconstitucionales, declarando que las acciones de la Junta son nulas y que habría que invalidarlas desde una fecha en específico, ¿verdad? Podrían ser 3 fechas, desde que se nombraron, desde que el circuito los declaró inconstitucionales el 15 de febrero o desde que el Tribunal Supremo los resuelva, pero van a tener que dar un remedio. En el plan de ajuste y en el Disclosure Statement, que es el otro escrito que ellos radicaron, que es el escrito de divulgación, ellos señalan que hay ese riesgo, pero fíjate lo que dicen, que los acreedores tienen que estar conscientes que una vez se confirme el plan, no se invalidaría ninguno de los acuerdos a los cuales los bonistas lleguen con el gobierno de Puerto Rico y con la Junta. Y eso es bien importante, porque ya ellos están anticipando que aunque ellos tengan un nombramiento inconstitucional, las cosas que hicieron no se van a invalidar, lo cual obviamente está en entredicho totalmente, porque ese es el caso de Lutier. El caso de Lutier es, estamos de acuerdo de que los miembros son inconstitucionales, pero no nos diste remedio. Y el Tribunal Supremo aceptó este argumento de que es necesario considerar si procede o no procede un remedio, y dividió los dos issues, inconstitucionalidad y remedio. Así que el que no tuvieran autoridad para llegar a estos acuerdos es esencial para la validez de cualquier tipo de contrato. Y dentro de esas circunstancias no se puede decir que estos acuerdos son intocables, porque una de las partes no tenía la capacidad jurídica para poder actuar de esa naturaleza. Fíjate entonces todas las cosas sobre las cuales está descansando ese plan de ajuste de deuda, sobre los cuales la Junta no tiene ningún control y que podrían tener consecuencias devastadoras para el bienestar de Puerto Rico, para el bienestar de nuestras generaciones y para la viabilidad del país, José, porque si la situación económica sigue empeorando, va a aumentar la emigración, y si aumenta la emigración ya sabemos cuáles son las consecuencias. No hay crecimiento económico y vamos a estar en déficit fiscal, que nos va a obligar a tomar decisiones bien felices que van a seguir aumentando la emigración. Alameda plantea que hay un punto de no retorno en estas situaciones económicas en donde un país lleva tanto tiempo en una crisis de recesión, que no es de ciclo como lo que ocurre en los países soberanos que controlan sus finanzas y su moneda, ¿verdad? Es una crisis estructural, se derrumbó toda la estructura económica y por ende es bien difícil recuperar. Yo siempre pienso en los 6.000 millones de fondos ARRA que tuvo Fortuño y los 16.000 millones que tuvo en los fondos de COFINA, y a pesar de toda esa inversión en la economía no creció. Le dio un brinquito, le dio un hipo a la economía, saltó a terreno positivo y luego se desplomó otra vez. Así que hace falta unas medidas muy dramáticas para que Puerto Rico pueda entrar otra vez en el crecimiento económico, y todas estas medidas de austeridad que está imponiendo la Junta lo que van a hacer es empeorar la situación y van a prácticamente garantizar el impago de Puerto Rico en un futuro cercano. Ellos alegan que se va a reducir el pago, no solamente el pago anual, sino también la cantidad de años, de 30 años a 20 años. Sí, eso parte de las medias verdades que ellos están promoviendo, como diciendo que este es un buen acuerdo. Sí, eso es una concesión que ellos alegan que supuestamente hicieron los bonistas y que genera unos ahorros, ¿verdad?, de par de miles de millones de dólares en el proceso, ¿verdad?, del paso del tiempo, del término, a reducirse de 30 a 20. No obstante, como nosotros lo estamos viendo y como lo ve también el economista Daniel Santamaría, es que ellos quieren cobrar el máximo primero en un corto tiempo, porque saben que después de 20 años no hay manera de ver si vamos a tener país, o no hay manera de ver si va a haber viabilidad de pago. Ellos creen que no va a haber viabilidad de pago después de esos 20 años, y como esos bonos están asegurados, pues probablemente en sus proyecciones ellos estiman que dentro de esos 20 años ellos podrían estar recibiendo pagos. Pero esto de los beneficios que reciben los bonistas no lo podemos ver exclusivamente con que se van a sentar a esperar los pagos durante 20 años. No, José Elías, esto tiene unos impactos inmediatos. Una vez se confirme este plan donde se aseguran estos bonos con propiedad, pues mira, tienen un valor extraordinario y se pueden vender inmediatamente. Y si tú compraste el bono a 30 centavos y lo vendes a 70, 80, 90,
pues entonces tú vas a tener inmediatamente una ganancia y esto pasa entonces a otras manos que generarán o recibirán los pagos o también venderán dependiendo de las circunstancias. Esto es un mercado que es volátil, es como el mercado de las acciones, suben y bajan dependiendo de las circunstancias y evidentemente ya vimos como el acuerdo de la Junta con los bonistas elevó el precio de estos bonos inmediatamente al nivel de 70 centavos y si se confirmara que estos bonos son bonos asegurados, pues entonces vamos a ver un incremento que les va a generar otras ganancias a estos bonistas. Así que ellos ganan por cualquier lado, se sientan a esperar, pues en esos 20 años reciben unos intereses que hay que ver, José Elías, y aconsejo, ¿verdad?, que el que sea acreedor del gobierno central, del sistema de retiro o de la autoridad de edificios públicos se siente con calma y se ponga a leer detenidamente esto y que consulte si no entiende algo porque el impacto que va a tener en sus créditos es significativo porque a los bonistas le están dando unas cantidades bien altas de retorno del pago, ¿verdad? Pero los acreedores no asegurados, por ejemplo, le están dando 1.8 centavos de dólar. Y eso implica que todos los suplidores del gobierno, los que tienen reclamaciones contra el gobierno, van a recibir solamente 1.8 centavos de cada dólar, y eso es terrible. En ese sentido, la lectura detallada y detenida de este documento es vital para cualquier persona que haya radicado su proof of claim y que quiera saber cuáles son las consecuencias. Hay que tomar en cuenta, José Lea, que también hay unas votaciones. Y para tú poder ejercer tu voto, si te envían el paquete de votación porque eres un acreedor que tu crédito se va a menoscabar, pues tú tienes que haber leído todo eso detenidamente para saber cómo vas a votar. Así que, sí. Y sobre el tema de las pensiones, ellos alegan que el acuerdo protege los fondos asignados para servicios del gobierno y el pago de pensiones. Bueno, ellos están proponiendo una estructura para que los fondos de las pensiones estén separados del fondo general, lo cual eso es positivo. El problema es que como quiera insisten en el recorte y ya se ha visto que los pensionados son una clase muy vulnerable en Puerto Rico. La inmensa mayoría de los pensionados no tienen pensiones Cadillac. La inmensa mayoría viven lo comido por lo servido y son a veces la única fuente de ingreso en familias extendidas. Vemos retirados que pagan la escuela de los nietos, que pagan los libros, la transportación, la comida, que han recibido a sus hijos que se han divorciado, que han sido despedidos de sus empleos, que han perdido sus casas. Y la estructura social de Puerto Rico depende mucho de la solvencia y de la capacidad económica de los pensionados y ese recorte va a traer unas consecuencias económicas dramáticas y particularmente, José Elías, es un recorte injusto porque nuestros pensionados dejaron el cuero en el servicio público para una pensión minúscula, eventualmente para tratar de sobrevivir en sus años dorados y hay otras entidades que merecen asumir la carga principal por todo este problema financiero, particularmente cuando fueron responsables también con su compra de bonos y con sus especulaciones de la crisis financiera de Puerto Rico y particularmente cuando hablamos de la gente que tiene incentivos contributivos. O sea que yo creo que estos acreedores pensionados son los acreedores más importantes que tiene el gobierno de Puerto Rico y que hay que protegerlos porque no se trata de pensiones irrazonables, no se trata de pensiones cómodas, la inmensa mayoría son pensiones muy bajas que dentro de las circunstancias de que ya han recibido recortes previamente, que eso no se menciona y la Junta no lo dice, ya los pensionados le han recortado muchos beneficios, no tienen aumento por razón de costo de la vida desde hace muchos años. Entonces ahora le quieren hacer un recorte adicional. Pues mira, los van a tirar a insolvencia cuando son un grupo que debe ser privilegiado dentro de todos estos procesos. Así que no hay manera, José Elías, de entender que ese plan de ajuste de deuda es bueno para el país a la luz de los recortes que se están imponiendo en los pensionados. Bueno, la verdad es que hay un apuro para que se apruebe este acuerdo. La publicidad empieza a mostrar de que en efecto es así. Usted al principio de la conversación nos está afirmando también de que está esta campaña para que salgamos de la quiebra ya. Sí, José Elías, es una campaña que ya tiene nombre en los documentos del título 3. Ya varias entidades han mencionado
que lo que está diciendo la Junta es la teoría de la tierra prometida. La tierra prometida, según la Junta y según los acreedores, es que se salga de la quiebra. Pero ese no es el único objetivo. Hay que hacer un buen negocio para poder salir de la quiebra sin salir trasquilado. ¿Sabes el dicho este? Vas por lana y sales trasquilado. Porque en realidad tú puedes salir de la quiebra y es un objetivo importantísimo. Es necesario que finalmente Puerto Rico salga de la quiebra, pero no de una manera que liquide el país. Y hasta ahora la prisa que lleva la Junta por tratar de demostrarle, número uno, al Tribunal Supremo que ya esto no se puede virar para atrás, porque eso es uno de los argumentos. Como yo ya estoy casi terminando en Puerto Rico, sería un error terrible virar todo eso para atrás. Esa es la presión que le tienen al tribunal. Y también eso es lo que le están presentando a los congresistas, los miembros de la Junta. Mira, a mí me debe renombrar, porque ya yo he adelantado esto significativamente. Y todas esas gestiones a la trágala, con tanta prisa, sin verificar la viabilidad de los acuerdos, sin garantizar que esa deuda es sostenible, es con ese propósito. Y a quienes únicos benefician, como mencionamos al principio de la conversación, es a los bonistas que están súper contentos y por eso están haciendo esta campaña de la tierra prometida, de que debemos salir de la quiebra sin importar que el país salga totalmente destruido. Bueno, vamos entonces a ver qué debemos, antes de cerrar nuestro diálogo, qué debemos estar pendientes, licenciado, a modo de, por así decirlo, la asignación, ¿no? La asignación, para sí. los próximos días sobre este asunto. ¿Qué debemos mirar? Sí, hay que leer los documentos, están colgados en diferentes páginas de los medios del país, de la Junta, y el que no entienda algo, pues que consulte, porque si usted es acreedor, como parte del proceso se va a requerir que usted emita un voto con conciencia de cuál es la consecuencia de votar a favor o en contra del plan. Y también hay que estar pendiente al itinerario, José Elías, porque la Junta radicó una moción donde quieren ver esto a finales de octubre, o sea, unos días antes de las elecciones del país. Por ende, este tema se va a convertir en, a mi juicio, ¿verdad? No hay otra alternativa, en uno de los temas principales de las elecciones, la viabilidad del país con ese plan de ajuste de deuda, la capacidad de pago del servicio a la deuda, la necesidad o no de recorte a las pensiones y el impacto que tendría el menoscabo de los créditos de los acreedores no asegurados si la Junta se sale con la suya de darle solamente 1.8 centavos de dólar. Así que hay mucho trabajo pendiente. Las organizaciones que pertenecen al gobierno central, las entidades sin fines de lucro que van a ser menoscabadas en este proceso, tienen que alistarse para participar y presentar sus puntos de vista en el trámite, porque el hecho de que no se apruebe el plan de ajuste de deuda no es el fin del mundo. La Junta tendría que volver a la mesa de negociación y traerle al pueblo de Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico un plan de ajuste de deuda que sea aceptable. Por lo menos el gobierno de Puerto Rico, su única condición que ha expresado en este momento es que no se recorten las pensiones, pero los acreedores no asegurados, que es un grupo muy importante y muy poderoso en este trámite, está diciendo que lo que están ofreciendo a los demás acreedores es totalmente inaceptable, así que se augura una batalla bien fuerte, José Elías, en este trámite de la aprobación del plan de ajuste de deuda, que hay que darle seguimiento continuo diariamente. En calendario, ¿cuál es la próxima fecha importante de este proceso? Las fechas no están fijas, lo que hay son propuestas, pero en el orden que van es que la jueza tiene que dictar un itinerario para la argumentación de cuándo debe ser estas fechas, y ahí se fijaría la fecha para la aprobación del escrito de divulgación, que es la primera etapa, porque una vez se apruebe el escrito de divulgación es que se envían los paquetes de votación a los acreedores que tengan créditos que han sido menoscabados por el plan, para que estos puedan ejercer su voto. Y esto va corriendo aceleradamente durante el verano hasta que finalmente en octubre sería el trámite de la vista de confirmación, que ahí es donde la jueza recibiría toda la prueba.